Damos gracias a Dios primeramente porque estamos aquí. Amén. No hay mejor lugar en el mundo que estar en la casa de Dios para adorarle, para servirle, para contar de sus maravillas, de sus prodigios, de sus milagros. Tenemos una clase muy linda en esta mañana. Cristo, Él, ¿cómo se llama la clase? Cristo, el dador del agua. el dador del agua de vida. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir que oremos unos segunditos para que Dios nos dirija en esta clase que es muy linda y que podamos obtener el conocimiento que Él quiere que tengamos en esta parte de la Escritura. Vamos a orar por esta clase, vamos a orar por los hermanos que están en camino, vamos a orar para que podamos obtener el mejor conocimiento en esta tarde, de la Escritura. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este momento que nos concede de estar aquí en tu casa, Dios mío, para aprender. Es una escuela donde aprendemos tu palabra, Dios mío. Guíanos, que podamos entenderla y que podamos obtener la bendición que emana de tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos que están en camino, que ellos puedan llegar sin novedad, sin problema, y que puedan participar con nosotros en esta enseñanza. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Cristo, el dador del agua de vida. Ahora yo le voy a pedir por favor que se pongan de pie. Vamos a leer el contenido de nuestra clase en esta tarde. Los que no tengan el expositor, está en San Juan, capítulo 4, San Juan 4, del 7, verso 7 al verso 15. San Juan, capítulo 4, verso 7 al 15, y luego saltamos al capítulo 7, versículos 37, 38 y 39 de San Juan. Amén. Amén. Vamos a leer en forma alterna. Yo leo uno, usted lee en el siguiente. Amén. Amén. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es este, dame de beber, tú pudieras, y él te daría agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere de agua vive de beber, no será sed, sino que el agua que beberá de agua de vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En el último día de la fiesta, Jesús el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Cristo, el dador del agua de vida. Tenemos el texto central, el texto áureo. ¿Alguien se lo aprendió de memoria? ¿Alguien lo estudió? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Es el verso 10, el capítulo 4. Es muy bueno. Me gustaría que ustedes, como si fuera una rutina, lo aprendieran siempre. Así nos van memorizando versículos, ¿verdad? Siempre el texto central de cada clase, aprenderlo es muy bueno.
especialmente cuando nos tocaría hablar con otras personas. Y esto es vital porque eso es parte de nuestra clase hoy, cuando memorizamos la palabra. El plan de Dios era que memorizáramos la palabra. Es verdad que es complicado tener la mayoría de los versos de la Biblia memorizados en nuestra mente, pero sí un gran número. Especialmente hay versículos que se requiere que los memoricemos, ¿verdad? Porque son vitales en nuestro lenguaje para poder guiar a las personas a Dios. Yo voy a hacer un gráfico aquí, no sé si pueda usar por ahí. Ahí. Ya lo traen. Voy a hacer un círculo. Vamos a imaginar nosotros. Si ustedes lo pueden observar aquí en un círculo. Imagínense que ese círculo es la mente nuestra. La mente nuestra. Solo imaginando. La mente no es lo mismo que hablar del cerebro. Decir cerebro y decir mente son dos cosas diferentes. Humberto, ve que se puede escribir en el pizarrón con él, porque hay el otro que no se puede borrar, ¿no? se puede borrar. Déjame tratar este. Él lo va a checar. Este sí se puede borrar. Gracias, Nena. Imaginemos que este círculo es la mente. En la mente, ¿qué se almacena en la mente? Es como un círculo, es como una bodega. ¿Qué se almacena en la mente? ¿Ah? Pensamientos, muchos pensamientos. ¿De dónde adquirimos nosotros esos pensamientos? O ideas, o teorías, o conceptos, o preceptos. ¿Dónde conseguimos nosotros eso? Experiencia de vida. Desde que empezamos a formarnos. Desde que empezamos a formarnos. Por nuestra costumbre, el medio ambiente, la familia en la cual vivimos. Vamos pensando como piensa mi mamá, voy pensando como piensa mi papá, voy pensando como piensan mis tíos, como piensa en mi país, como piensa en la región donde yo vivo. Me voy formando. Nosotros somos en sí la suma de todo eso. Por eso que a alguna gente se les hace imposible creer en ciertas cosas distintas que tienen que ver con otras áreas. Aún más, mire, a través de esto aprendemos a familiarizarnos con las comidas. Hablar de tamales o hablar de todo eso tiene que ver con lo mismo. O sea, la mente es como una bodega donde se almacena, donde se recolecta los pensamientos, donde se forman los pensamientos. Hay ideas, conceptos, preceptos, todas esas cosas. Por eso Dios le decía a su pueblo que tenían que aprender su palabra, repetírselas a sus hijos, escribirlas y colgarlas en las paredes de su casa, escribirlas en los dinteles de las puertas, para que ellos fuesen formando desde muy pequeño ideas, conceptos de Dios, para que cuando ellos llegaran a una edad crítica no se apartaran de Dios, porque esos conceptos, esos pensamientos están sembrados en la mente. ¿Okay? ¿Qué son las adicciones? Son pensamientos sembrados ahí, que los pensamientos luego controlan el cuerpo. De ahí vienen las adicciones. Para ayudar a una persona de cualquier adicción hay que quitarles esos pensamientos. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante? ¿Alguien me ayuda con esa lectura? 12, Romanos capítulo 12, verso 1. No está en nuestra clase esta referencia, pero es muy bueno tomarla. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que es nuestro culto racional, que es nuestro culto normal, que es lo que hemos aprendido. Y el siguiente verso, hermano, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
revelación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exacto. Todo esto cúmulo de ideas es el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Qué es el conocimiento? Es todo lo que hemos recolectado en la vida. Nosotros. Así actuamos, así caminamos, así opinamos, así somos. Así somos. Esto afecta a la vida. Si nosotros miramos en nuestra clase, por ejemplo, en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua al pozo de Jacob. Esa región de Samaria exactamente estaba cerca el pozo en una ciudad llamada, según nuestra clase, Sicar, ¿verdad que sí? Jacob muchos años atrás había hecho ese pozo. El pozo servía para proveerse de agua. Eso era muy importante. Habían pasado muchos años y todo el mundo lo seguía llamando el pozo de Jacob. Eso lo habían aprendido desde pequeño. Este es el pozo de Jacob donde vamos a buscar nosotros agua. El agua es un elemento vital en la vida de las personas. Agua y qué otra cosa. El aire también. ¿Ah? Alimento, ¿verdad? También. Tenemos aquí nosotros el oxígeno. Tenemos nosotros aquí alimento. Y justamente estos discípulos habían dejado al maestro solo porque se habían ido a buscar alimentos, comida, porque necesitaban comer. Y el maestro se aproxima a un pozo que tenía agua y justamente se encuentra allí con una mujer de Samaria, samaritana. Y empieza un diálogo con ella. Jesús se da cuenta todos los pensamientos que habían, ideas, conceptos en la vida de esta mujer. Y él sabía que tenía que derribar, limpiar esa mente. De otra forma, las personas no van a recibir la salvación. Para que pueda renovarse, esa mente tiene que ser limpia primero. Por eso que tiene sentido, mucho sentido, Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante, que tenemos que renovarnos, que tenemos que limpiarnos para que estas enseñanzas puedan entrar en nuestra mente y conducirnos hacia un camino distinto. Por eso Pablo habla de un nuevo hombre. No puede haber un nuevo hombre si seguimos pensando igual. El plan de Jesús era transformar a esta mujer. Esta mujer necesitaba una transformación. Mucha gente hoy necesita transformación. Nosotros vemos y decimos, la única manera que su matrimonio se salve es transformándolos a ustedes su manera de pensar, su mente. Porque de otra forma no podemos tratar las consecuencias de eso, para solucionar nuestros problemas. Vamos a ver nosotros en la conversación con la mujer samaritana hacia dónde ella se dirige y hacia dónde Cristo quiere llevarla. Lo que ella le dice y lo que Jesús le dice. Aún más, hasta los discípulos necesitaban en ese momento quitarse muchas ideas que tenían en su cabecita que no le dejaban disfrutar de la salvación, del reino de Dios y del poder de Dios en sus vidas. Algo impedía en ellos. Nosotros no podemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros mientras todas esas cosas no hayan salido de nuestra mente. Vamos a mirar a la mujer. Veamos qué conversa con el maestro. Se encuentran ahí en el pozo de Jacob. Y le dice Jesús le dice, dame de beber. Lo primero que la mujer le trae a la memoria es problemas políticos, problemas sociales. ¿Qué le dice la mujer? Tú siendo judío. ¿Cómo que tú siendo judío? ¿Por qué la mujer arriba ese tema? Porque eso es lo que tenía. En su mente. En su mente. ¿Cuándo aprendió ella eso? Desde niña. Desde niña.
esta no era una mujer mala, pero habló de lo que ella tenía por dentro, de su formación, de su crianza. ¿Cómo tú siendo judío? ¿Cómo ella supo que era judío aquel hombre que le pedía agua? Por su vestimenta. Por su vestimenta, por la manera de hablar. ¿Verdad que tú eres cubano? ¿Verdad que tú eres dominicano? Por la manera de hablar. ¿Verdad que tú eres puertorriqueño? Por la manera de hablar. Ella dijo, ¿cómo tú siendo judío? Por su manera de hablar, por su vestimenta. ¿Verdad que sí? Porque él no le dice, mira, yo soy judío. Ella lo reconoce inmediatamente porque ella sabía cómo vestían los judíos, cómo hablaban los judíos, a qué se dedicaban a hablar, a discutir en las conversaciones. ¿Cuál es el tema primordial entre un judío y un samaritano si se llegaran a encontrar? Y ella arriba el mismo tema porque eso era ella, eso era ella. Jesús le dice, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? ¿Qué tiene que ver su raza con la necesidad de tomar agua? ¿Verdad que no había ninguna conexión? Porque de igual manera como tienen celos los samaritanos, también tienen celos los judíos. O cualquier raza, porque necesitamos de agua, porque son elementos vitales. Agua, comida, oxígeno. Aunque no vamos a comprar oxígeno, Dios es tan bueno que nos da eso gratis. Pero dos cosas que compramos nosotros y que es vital para nuestra vida. ¿Cuáles de estas dos son primordiales? ¿Cuál está en primer lugar y cuál está en segundo lugar? Entre agua y comida. Agua, ¿verdad que sí? He oído por ahí decir que uno puede vivir tal vez 15 días sin comer, pero no llega a 15 días sin tomar agua. El agua está en primer plano, es vital, porque asume Jesús esa postura, porque Jesús quiere introducir algo. Él quiere entrar en la mente de esta mujer, pero esta mujer tiene una mente cerrada porque tiene ideas que la gobiernan. Todos los pensamientos gobiernan a ella, por ella se dirige hacia un punto. Jesús quiere llevarla a otro punto. Veamos lo siguiente. Si usted tiene algo que decirte, diga o pregunte, hermano. En el verso 9, Jesús le dice, la mujer dice que ella es samaritana, ella se identifica con el maestro. Y le dice, tú sabes que entre judíos y samaritanos no se llevan. No se tratan. ¿Qué quiere decir ella cuando dice no se tratan? Hay un conflicto. Exacto, hay enemigos, hermano. No hay, Amistad. no se relacionan por la historia que tenían los samaritanos. Exacto. Hay que entender que los samaritanos eran gente que trajeron los asirios desde el tiempo de cuando se dividió el reino en 10 tribus y 2 tribus al sur. Y los 10 tribus al del norte fueron llevados en cautiverio por su pecado. Y entonces los asirios trajeron gente que no eran judíos. Y esa costumbre entre de los judíos y de los paganos fue una mezcla de judaísmo y paganismo. Y los del sur mantenían las leyes del Señor. Exacto. Y por eso que desde ese tiempo no se llevan. Ven ustedes esto. Esa influencia externa, exterior que fue de los asirios al invadir, a tomar cautivas a esas 10 tribus hacia el norte, quedó un remanente de judíos, quedó un remanente de pueblo de Dios, de israelitas en el área de Samaria. Y además de eso, el reino de Asiria trajo gente, y esa gente que traía eran gentiles, eran paganos. Y ellos se mezclaron, había una ley y recomendaciones de Dios que les había dicho al pueblo que ellos no podían mezclarse con otras razas, porque tenían ¿qué cosa? Otros pensamientos, por decir, tenían otras costumbres. Si un niño nace con los egipcios, él va a aprender a adorar imágenes. Él va a aprender a adorar imágenes, a servir imágenes, porque eso es lo que va a aprender. Esos serán sus pensamientos a través de los años.
¿Cómo lo vamos a convencer cuando sea un adulto de otro estilo de servir o de buscar a Dios? Será muy complicado, será muy difícil. Ella habla, no nos tratamos. Ella se va a la historia, ¿verdad? Le dice, ustedes no nos quieren ni nosotros los queremos a ustedes. Si Jesús no le quita esos pensamientos a esta mujer, ella nunca va a ser salva. Ella nunca va a ser salva. Porque esos pensamientos, esas ideas que ella tiene, van a obstaculizar de que ella reciba la palabra. Jesús va a quebrar esos conceptos. Jesús va a limpiar esa mente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando Él nos ha encargado a nosotros de llevar el reino de Dios, la palabra, a otra gente, es el mismo trabajo que vamos a hacer. Por eso que tenemos que conocer esta palabra. Es por eso que hay escuela dominical en las iglesias. Porque yo necesito conocer esta palabra. Aquí Jesús lo va a decir. Yo los quiero transformar en ustedes. No solamente quiero lavarlos a ustedes. Lo vamos a ver en los versos. Yo quiero que ustedes se conviertan en fuentes. Una vez que ustedes son limpios de estos pensamientos, su mente es renovada, según Romanos capítulo 2, versos 1 y 2. Cuando su mente es renovada y reciban nuevos pensamientos, nuevas ideas, y sean limpios, yo no solamente me quedo ahí, yo quiero llenarlos, que ustedes se conviertan en fuentes también. Es la única manera de guiar a otros al camino del Señor. No puedo conservar mis ideas. Hay personas que dicen, así soy yo y así voy a morir. Exactamente, así va a morir, sin cambiar. Sin cambiar. Nosotros tenemos que ser dóciles a la palabra. Tenemos que abrir nuestra mente a la palabra. Y tenemos que lograr que otras personas lo hagan también. ¿Amén? En el versículo, al final del versículo número 9, samaritanos y judíos no se tratan entre sí. La sociedad nos marca con estos pensamientos, nos enseñan cosas que nos dividen. Aprendemos a separarnos de la gente por ideas, por pensamientos corruptos, dañados, malignos. Política. Aprendemos a odiar, aprendemos a separarse. Es normal que esta mujer le diga eso a Jesús. Es muy normal. Ella estaba afectada. Ella se sentía afectada por esta corriente de pensamientos políticos. Y si Jesús no hubiese sabido, si Él no hubiese sido el Hijo de Dios, esa mujer se va perdida, se va con sus mismas ideas. Jesús aprovecha que sus discípulos se fueron a comprar comida, a buscar alimento. Jesús se acerca a la mujer, ve la necesidad, ve Jesús sabía todo lo que había en la mente de estas personas. Jesús nos conoce a nosotros. Dios nos conoce, hermano. Dios sabe lo que tenemos aquí en la cabeza, lo que seguimos pensando. ¿Ustedes creen que el cristiano de hoy ha dejado todos los pensamientos viejos y antiguos que tenía antes? ¿Habremos dejado todas esas cosas? Déjenme topar dos temitas aquí, solo fácil, dos temas. Uno, que están aquí. Ahora, note eso, anoche en una clase citamos esta parte. La palabra corazón tiene dos sentidos. En la escritura, en muchos libros de literaturas, se refiere solo a un punto. Corazón es un término filosófico que significa la parte central. Pero en la teología, corazón puede significar mente y espíritu. La parte central de nuestro ser no está en el cerebro, está en el alma y en el espíritu. Ahí está nuestra mente, no en el cerebro. El cerebro es un instrumento por el cual se conecta mi mente, pero mi verdadero corazón está en mi alma y mi espíritu. La escritura habla de eso. Hay dos problemáticas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos divorcios dentro del pueblo cristiano? Una pregunta que yo me hago. ¿Por qué hay tantos hijos descarriados
que nacieron dentro de la iglesia y que hoy no le sirven al Señor. Dos problemáticas que está enfrentando la iglesia de hoy. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Nosotros queremos conducir nuestros matrimonios, nuestras vidas, como lo hacía mi abuelo, mi papá. Eso significa que yo no he sido renovado. Eso significa que yo no soy una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, yo sigo siendo igual. En algo hemos fracasado en la crianza de nuestros hijos. En algo hemos fracasado. ¿Será porque yo seguí pensando como cuando estaba en el mundo? Como me enseñaron a mí, yo he seguido pensando de la misma manera, que me está llevando a un fracaso. Entonces, algo tiene que cambiar aquí adentro. Jesús sabía perfectamente aquí que para que esta mujer cambiara, tenía que limpiarle, destruirle todos esos pensamientos antiguos, políticos, sociales, familiares, que ella tenía sembrado en su cabeza, para que ella pudiese conocer un nuevo mundo y se transformara en una nueva persona. Vemos el verso siguiente. Responde Jesús y le dice, el verso 10, si conocieras, esa palabra es vital. Si conocieras ¿qué? El don de Dios. Eso me dice a mí que ella no conocía. Acuérdense bien, hermano. Conocer la Escritura no significa que uno haya conocido el don de Dios. Hay muchos dotados. Hay muchos inteligentes. Claro, es bueno, pero es todo. Muchos judíos conocían las Escrituras. Y mucho de la Escritura. Aún más, esta misma mujer sabía de su historia, sabía de la Escritura. Porque ella le dijo a Jesús, más adelante lo veremos, dice ella, esperamos al Cristo. ¿Verdad que ella le dice eso en la conversación? Me estoy adelantando a la conversación, pero ella le dice, nosotros sabemos que viene el Cristo y cuando venga nos va a explicar muchas cosas. La samaritana sabe eso. Ella conocía entonces los principios escriturales. Pero no era suficiente. ¿Ven? Mientras esos pensamientos no salgan de mi cabeza, de mi vida, seguiré siendo igual. María Blanca, cuando ella dice, ella le hace referencia, estaban esperando al Cristo, ¿no? O sea, ella tenía principios cristianos. Conocía la profecía. Tenía valores, tenía principios. Entonces, esos principios el Señor los entendió. Los entendió porque le dijo más adelante, ¿no? Él le dice que vendrá el tiempo, cuando ella le dijo que ni aquí ni en tal lugar. O sea, el Señor muchas veces, nosotros podemos tener un poquito de confusión en cuanto a la palabra, pero si damos espacio y abrimos nuestro entendimiento para que el Señor nos guíe, yo creo que vamos a caminar de una manera sabia. Porque los pensamientos de ella no estaban tan errados. Había un poco de ignorancia tal vez, pero no estaba tan ¿sí? Pero sabemos lo que sabemos, algo no estaba. Yo dije al principio que esta no era una mala mujer. ¿Se acuerdan que dije eso? Sí. Pero eso no la hace una persona salva. Jesús afirma que ella no conoce el don de Dios. Si conocieras, el término es futurista, si conocieras. Ella conocía, quizás tenía conocimiento, pero yo creo que el principio es cuando estamos viviendo de una manera recta. Eso es en los principios cristianos, vivir en la manera que la palabra nos manda a vivir. Eso es vivir en los principios. Ella tenía conocimiento
y de que había una revelación de que iba a venir el Cristo, pero no, ella no vivía. Había tenido 5 maridos, vivía de una manera que... Tony. Bueno, prácticamente lo mismo que dijeron los hermanos. El Señor dice que Él nos llama para hacer tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Romanos 12, se lo dijo, nos dice que hay una renovación de nuestro entendimiento, tiene que haber la renovación completa de nuestro entendimiento. Hay conocimiento, muchas veces en el pueblo de Dios dice mi pueblo preso falta de conocimiento, pero muchas veces el conocimiento está de la palabra. Pero nosotros queremos seguir pensando, como dijo usted al principio, en las leyes, en lo que antes estábamos nosotros, como nos criaron a nosotros. Por ejemplo, usted puso el ejemplo ahí del matrimonio. Vemos el matrimonio y vemos inmediatamente, yo creo en el Señor, yo vengo a la iglesia, yo leo la palabra, yo oro, pero tengo la opción de que si mi marido no me sirve, lo voto. Si mi mujer no me sirve, si no es lo que yo creía, entonces se va. Pero el concepto de Dios no es ese. Dice que hasta que la muerte los separe. El concepto de Dios es para siempre, pero el concepto nuestro, en nuestra mente, es solamente por dar un ejemplo. En nuestra mente hicimos un contrato, y si esto no es lo que yo creo que escribimos en ese contrato a la hora de que contrajimos nupcias, entonces lo quebramos y cada quien coge por su lado felices. Y eso no es el concepto de Dios, porque para Dios no existe un contrato, sino un pacto, en ese caso. Así es. Es importante eso. Escuchen esta parte. Miren esta mecánica. Es muy importante entender la mecánica. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Será lo mismo conocimiento que ideas? No. ¿Cuál es más profundo? ¿El conocimiento o las ideas? El conocimiento. El conocimiento. ¿Verdad? Porque las ideas pueden estar como aves volando. Es el borrador. ¿Ah? Las ideas como el borrador. Exactamente. Muchas veces nosotros tenemos la palabra como ideas y no dejamos que entren como conocimiento, que se siembre en el corazón. De ahí que la palabra mismo dice que somos nosotros muchas veces oidores. Sí, oímos la palabra, aunque la fe viene por el oír. Pero solamente cumplimos esa primera etapa, la oímos, pero no dejamos que eso se forme dentro de nosotros. Y como decía el pastor, muchas veces sencillamente sabemos, tenemos la idea, lo que dice la palabra, pero no hemos dejado que eso se torne conocimiento y nos dirija a nosotros. Esta mujer tenía todas esas ideas que la Escritura decía, que los profetas decían en cuanto a que iba a venir el Cristo, que iba a venir el Mesías. Ella sabía eso, pero no estaba viviendo eso en su corazón. Porque si no, entonces no hubiese vivido esa vida, no hubiese llevado ese rumbo en su vida, ¿verdad? Veamos el versículo que estábamos. Jesús le dice, si conocieres el don de Dios. Si conocieres el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El conocer, hay un versículo, Jesús mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Exacto. Conocer es totalmente opuesto a una idea, a un pensamiento, porque ideas las pueden, opiniones, vamos a decir, las puede tener todo el mundo. Yo opino esto, yo opino, todo el mundo tiene una opinión, pero el conocimiento bíblico sobrepasa cualquier idea o opinión. Miremos estos 3 niveles. Oír, repetir lo mismo que hemos oído, y luego el tercer nivel, aprender. Por eso es muy importante aprender estos versos de la Escritura. Aprender. Y saber cuál es mi función ahora que yo conozco a Dios. Hoy vamos a ver lo que Jesús quiere de nosotros. Hoy vamos a ver. La mujer samaritana, de ser uno, en poco tiempo trajo muchos. En otras palabras, Jesús triunfó en la mente de esta mujer. Jesús culminó la obra en esta mujer. En una conversación, hermano. Cuando es interrumpido el maestro, ¿quién interrumpe al maestro? Ya traían la comida, los discípulos. Y en ese la mujer
corre, huyendo del maestro. No, ella no huía del maestro. ¿Cuál era su afán? Porque ella se fue corriendo. Para llevarlo. Para llevar la noticia a Llevarle, es que no se podía quedar callada. Lo que ella había experimentado ya no fue un simple oír, una simple repetición, ahora era una experiencia en la vida de esta persona. Y cuando estamos hablando de experiencia, estamos hablando de todos esos cambios. Si en mi vida no abandono. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora Cristo, es Cristo quien vive en mí. Esta mujer pasó una experiencia gloriosa de transformación en ese momento. Luego ella corre. De ser uno, ella transforma toda esa experiencia en muchos. Y esos muchos terminan diciendo lo mismo que ella había experimentado. ¿Sabe lo que los samaritanos dijeron? Este es el Hijo de Dios. Yo creo que ahí Jesús nos da una lección a nosotros de qué es lo que nosotros debemos sembrar en el corazón del hombre, pecador. Y es un buen ejemplo. Dice que el libro, por tanto, le hace entender a la samaritana su necesidad de conocer con quién ella hablaba en aquel día, en el pozo. Y el desafío del Señor, como lo dijiste antes, era de que ella entendiese la necesidad de ella de conocer y de tener lo que Él estaba ofreciendo, el agua de vida. Si nosotros logramos sembrar eso en el corazón del oyente, de que ellos sientan que hay una necesidad de ellos, pero muchas veces sembramos el mensaje equivocado y le damos a entender de que Dios necesita de ellos. Así es. Pero tenemos que asegurarnos que nosotros hemos entendido el mensaje correctamente. Es la única forma de poderlo llevar a otras personas. Ahora, note esto. Nosotros debemos entender que estamos hechos de dos cuerpos en uno. El cuerpo físico y el cuerpo espiritual, que es nuestro espíritu y nuestra alma. Nosotros sabemos que cuando el hombre pecó, ¿verdad que sí? Se contamina el cuerpo interior primeramente y luego el cuerpo exterior. Nuestro cuerpo físico recibe las consecuencias de ese delito, de ese pecado. De la misma forma, Jesús sabe que para que esa mujer cambie su cuerpo, primero tiene que cambiar su mente. Nosotros a veces fallamos en nuestra evangelización porque queremos cambiarle la falda de las personas, los aretes de las personas. No la raíz del Y no la raíz del mal. El raíz del mal de esta mujer. Porque a veces pensamos que luchamos por la santidad de una iglesia cuando tratamos las consecuencias del pecado. Y perdemos nuestro tiempo. Porque de esa forma jamás cambiaremos a las personas. Jamás. Y nosotros sabemos que no son nuestras ideas las que transforman a la gente. Es el poder de Dios, es el poder de la palabra. Si no ocurre aquí adentro primero, en el cuerpo espiritual, un cambio, nada cambiará por fuera. Nada cambiará por fuera, hermano. Hemos errado muchísimo en nuestra manera de proyectarnos hacia la evangelización. Jesús le dice, mujer, si tú conocieras, Jesús, mire en esto que me encanta a mí, el evangelio es tan transparente, tan sencillo, que Jesús no usa de la más alta teología para convencer a esta mujer. Va directo al punto. Jesús le dice a ella lo que Él es. Jesús le dice a la mujer quién es Él. Jesús primero va por un camino, el camino de comparación. Hay que comparar muchas cosas con ella. Alguien me preguntó anoche, ¿cómo se sabe cuando una persona, cuando el Espíritu de Dios se está yendo de una persona? El Espíritu Santo, es fácil, como cuando estás perdiendo el amor de una mujer. No me digas que la persona no se da cuenta. O el amor del hombre. ¿Verdad que sí? Se sabe, se ve.
De la misma forma, cuando empezamos a sentirnos raros, cuando un mensaje nos disgusta, cuando el tiempo en el servicio me disgusta, porque cuando estás enamorado, el tiempo no significa un problema, ni la distancia. Pero cuando empezamos a ver distancia, empezamos a ver tiempo, no hay sentimiento, hermano. El amor es un sentimiento. Cuando dice usted yo amo a Dios, no hay distancia, ¿no? El tiempo es lo de menos. Hermano Antonio, te levantó la mano. No, lo que estaba hablando de que él quería llegar a un punto, venía de lo material a lo espiritual. ¿Cómo comparar? Hizo comparaciones. Primero comparó agua, algo que todo el mundo sabe lo que es agua, y ella entendía ese concepto. Esa terminología, claro. Entonces, para llegar a lo espiritual, le dijo, vete, llama a tu esposo. Ya se está entrando al reino espiritual. Claro. Ya la mujer ya reconoce y dice, yo no tengo, y dijo, es cierto. Entonces ella no fue la que le reveló al Señor, fue el Señor que le reveló a ella. Sí, sí. Con esas comparaciones Jesús quería abrir una puerta en la mente de ella para entrar. Cuando Él compara, ella sabe lo que es agua. No había una mujer, ni judía ni samaritana, que no conociera lo que es agua, porque era típico en ellas que fueran a buscar agua. Era raro que un hombre fuera a buscar agua, pero que una mujer fuera a buscar agua era tan natural, tan normal el asunto. Pero en esa comparación Jesús quiere abrir una brecha, un espacio en la mente de esta mujer, y lo logra. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. El término que Jesús emplea no es simplemente agua, sino agua viva. ¿Cuál es la diferencia entre agua y agua viva? Algo que sacia. Agua viva Uno toma agua, igual. pero al ratito va a tener otra vez va a tener sed. Lo que es sacia, uno toma y eso es suficiente. Significa, vamos a mirar lo opuesto de agua viva. ¿Qué sería lo opuesto de agua viva? Una es agua física y la otra Agua es muerta. agua espiritual. Agua muerta es agua estancada, y agua viva es agua que fluye, que corre, ¿verdad? Así como el ciervo brama junto a corriente de agua. ¿Por qué el ciervo brama junto a corriente de agua? Corriente, ¿qué es corriente? No la puede tomar porque el agua va muy rápido. Porque el agua está corriendo y asusta, pero a él le provoca, necesita el agua. Porque el agua está corriendo y lo asusta. Esa es agua viva, está corriendo, se está moviendo. Agua estancada es agua muerta. Agua muerta, porque está estancada, porque no se mueve, porque no hay vida. En un agua estancada pueden haber muchas bacterias, muchos virus. Si usted está en un sitio y no hay agua, y usted va a tomar agua de un laguito, usted puede enfermarse, porque es agua muerta, es agua estancada. Ahora, podemos comparar, es lo que Jesús quería, comparar, abrir una brecha en la mente de esa mujer comparando el agua física, y el agua física natural puede verse como agua muerta o agua viva. Jesús no le presenta a ella agua solamente, que ella entienda que lo que Él está ofreciendo es agua viva. ¿Sí me explico? Agua viva. Nuestros pensamientos antiguos son aguas muertas, pero Jesús le presenta agua viva. Quiere abrir en la mente de esta mujer que entienda qué es lo que se le está ofreciendo, que dónde está la raíz de su problema. Y en el versículo siguiente, Señor, no tienes con qué sacarla. La mujer sigue pensando como ella pensaba. Señor, no tienes con qué sacarla. Ella sigue pensando en qué agua, agua espiritual o agua física. Ella sigue ahí. Ahora Jesús no se cansa, hermano. Jesús no se impacienta y le dice, miren lo que le dice, esta parte muy interesante, en el verso 11. Perdón, el verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que quién?
¿Por qué le menciona a ella a Jacob? Porque el esposo lo había construido Jacob. Mire, sabía historia la mujer. Sabía historia, sabía religión, sabía muchas cosas. ¿Acaso tú eres mayor? No solamente ella, sino estos judíos lo habían comparado al maestro. En algunas ocasiones le dijeron a él, ¿acaso tú eres mayor que David? El guerrero, el fuerte, el inteligente. ¿No lo era mayor que David? Claro que sí, hermano. Hermano, ahí vemos también el tipo de religión que ellos llevaban, porque ellos creían en su idea de ellos estaban bien, eran bien religiosos, bien constantes yendo al templo, en su oración y todo lo que hacían, pero no habían entrado en eso de recibir el agua viva, igual que los fariseos. Ellos estaban bien, ellos creían que todas las cosas las hacían bien, sin embargo seguían tomando de esa agua estancada, de esa agua muerta. Muy buen ese aspecto, es muy bueno, porque a pesar de que ¿ustedes creen que todavía hay gente dentro de las iglesias nuestras? Cuando digo nuestras, me estoy refiriendo a iglesias evangélicas, pentecostales, que no han encontrado el don de la salvación. Yes. Puede ser, ¿verdad que sí? Puede ser, por eso es que se dan todo este tipo de malestares. Porque tal vez nos hemos quedado en una etapa solo de oír y pensamos que tenemos la experiencia salvífica en nuestra vida y tal vez no exista. Ahora, ¿quién sabe cuántos pensamientos de lo que yo tuve todavía permanecen ahí? ¿Quién sabe eso? Primero Dios. ¿Quién más lo sabe? Uno mismo. Uno sabe si no ha muerto a este mundo, porque no se puede morir a este mundo mientras se siga pensando como el mundo piensa. Y eso es lo que nos manda Romanos. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Exacto. Renovarnos nosotros. Yo siempre, cuando damos la clase, yo siempre digo que en el Señor es un 50-50 como toda relación. El Señor hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la de nosotros. Absolutamente. Y entonces esa renovación que nos manda es algo que tenemos que hacer nosotros. Sí, así es. El Espíritu nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que buscar la manera. ¿Qué es lo que yo tengo que renovar? Empiezo a buscar. ¿Y cómo lo tengo que hacer? A través de la palabra voy a aprender. Hermana María Blanca primero, luego hermano. No levantó la mano, ella no levantó. Levanté la mano varias veces. Acá, hermana Blanca. Valores, principios que haya en la persona, el Señor puede utilizarlos, puede transformarlos. Por lo menos, yo recuerdo, mis abuelos eran católicos cerrados, absolutamente cerrados, pero inculcaron en nosotros muchos valores, muchos principios. Erradamente, equivocadamente, nos enseñaron el temor a Dios, el respeto al ser humano, el amarnos unos a otros, el compartir. Valores, muchos valores, muchos principios que uno los puede conservar y el Señor los puede utilizar. Pero, gracias por decirnos esto, hermana. Valores y principios. No siempre esos valores son edificantes. O esos principios son edificantes. No, claro, sin la presencia de Dios en nuestra vida, dando al Señor la prioridad, ¿no? Reconociendo al Señor. Pero pregunto yo, ¿el Señor puede utilizar, puede conducir eso para beneficio? Es lo que hace con esta mujer. Nosotros vemos, acuérdense que esta mujer, cuando Jesús explicó cómo es el reino de Dios, Él dijo, el reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar. La semilla es la palabra y fue esparcida. Una cayó. Usted puede ver, si analizamos cada área donde cayó la semilla, puede ser 4 diferentes corazones. 4 diferentes corazones que cada uno de ellos recibió valores y principios. ¿Me explico? En uno de esos 4 aspectos de donde cayó la semilla, toda la humanidad está representada en esos 4 lugares. Unos pueden ser como los espinos, otros pueden ser como las piedras, otros pueden ser como el camino, otros pueden ser como la buena tierra. ¿En qué nivel de esos 4 terrenos usted ubica a esta mujer? En el de la buena tierra. O sea, yo dije al principio que yo no veo que esta mujer era una mujer mala. En primer lugar, le hubiese dado la espalda al maestro y se hubiese ido. Y con mucha educación ella entabla una conversación con el judío. En primer lugar, lo que yo veo es que ella tiene respeto, tiene valores. No era salva,
No conocía el don de la salvación, pero yo veo que en ella había valores. Valores buenos. Y el maestro usa esos valores. En primer lugar, porque le presta atención. Ella hubiese girado y se hubiese ido. Aún más, el maestro estaba en territorio de samaritano. Entonces yo veo valores en esta mujer. Y son utilizables. Son utilizables. Hermano Víctor. Aquí hay, como estaba diciendo Alex, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, pero en la historia de esta mujer, cuando llega primero al maestro, ella no tiene fe ninguna de ese personaje que está hablando con ella. Pero si vemos el diálogo que ella sigue con el maestro, ella está adquiriendo fe dentro de su corazón, y ahí es cuando ella piensa que él era el Cristo que le habían dicho sus abuelos o sus padres que había de venir. Nosotros tenemos que tener primeramente fe. ¿Cómo se adquiere la fe? Bueno, lo que Jesucristo le estaba dando la palabra a ella. Ella adquirió fe a través de lo que Jesucristo le decía. ¿Y nosotros cómo adquirimos la fe? Bueno, a través de la palabra del Señor. ¿Qué es la fe? Fe es, uno de los sinónimos de fe es convicción. Fe es convicción. Cuando nosotros usamos, es más para entender esto es más importante ver el sinónimo para entender el completo significado del término fe. Convicción. ¿Qué es convicción? Convencimiento. Convicción es convencimiento. Yo estoy convencido en esto. Vamos a ver los valores y principios. La mujer estaba convencida de que ese pozo era de Jacob. La fe puede ser inclinada. La fe es un elemento espiritual. Lo tiene el samaritano, lo tiene el judío, lo tiene el ecuatoriano, lo tiene todo el mundo. Es fe. Todo el mundo tenemos un cuerpo espiritual. Está la fe ahí. Pero esa fe está conducida por todos esos pensamientos que tiene esa persona. En otras palabras, mi fe puede... ¿Te acuerdas que la Biblia habla de una fe viva? ¿Cuándo mi fe es viva? Cuando mis pensamientos son renovados. ¿Cuándo mi fe es humana? Cuando mi fe está inclinada en todo lo que eternamente la gente me ha enseñado. Pero la fe está ahí. Por eso que Jesús, cuando introduce, se le mete en la mente a la mujer. Ese es el punto importante. Jesús se le mete en la mente a esa mujer, a la samaritana, y empieza a quitar argumentos, ideas, y empieza a sembrarle. Y de repente abre los ojos la mujer y le dice: yo creo que tú eres un profeta. Así le dice primero, ¿verdad? Pero cuando reacciona ella: yo creo que eres un profeta. Eso no lo dice al comienzo. Llega un momento de la conversación porque Jesús ya se introdujo ahí. Mire este verso. Bueno, le dijo que él era un profeta porque él le dijo todo lo que ella había hecho. Claro. En este versículo, en el versículo 13, dice Jesús, mira, esa es la comparación. Llega a Jesús y dice: el que bebiere de esta agua, mujer, de este pozo, el que bebiere de esta agua, yo quiero que tú entiendas eso, el que bebiere de esta agua, mire cómo usa la fe que ella tiene y la transforma. Si tú bebieres de esta agua, volverás a tener sed. Si usas ese concepto, volverás a tener problemas. Si sigues pensando así, volverás a tener problemas. Si tú bebes esa agua, volverás a tener sed. Y una cosa que el Señor no empezó con argumentos, vamos a poner teológicos. Sí, muy elevados. Yo sé que ustedes no son de este país, o ustedes vinieron porque y no les dio historia. Nosotros llegamos primero. Exacto. Solo vino al punto. Exacto. Ven, trae tu marido. Porque él sabía lo que estaba pasando dentro de ella. Y ella dijo: yo no tengo marido. Y el Señor le dijo la verdad: yo sé que tú no tienes marido, porque 5 has tenido y ninguno. Ella estaba viviendo en fornicación. Entonces ahí por eso ella dijo: Señor, yo creo que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque los profetas eran los que revelaban la verdad. El ejemplo de Natán, cuando vino a David: David, tú eres ese hombre. Él no vio a David cuando
él ni lo vio físicamente, ¿no? Cuando él estaba haciendo su cosa con Jezabel, no sabía nada. El Señor se lo reveló: vete a la casa de David y muéstrale y dile. Así es. Eso es lo que hace el cambio en nuestra vida, Claro. cuando la palabra nos revela nuestros pecados. Exacto. Ahí está el entendimiento. Ahí. Por eso dice, cuando yo leo un libro cualquiera, yo juzgo el libro. Pero cuando yo leo la Biblia, la palabra me juzga a mí. ¿Qué es la diferencia entre un libro y otro libro? Cuando yo leo cualquier libro, yo juzgo al libro. Y digo, oh, este concepto, esta definición, oh, no. Pero cuando yo leo la Biblia, hermano, eso me lleva a un rincón. Se eleva. Claro. Jesús se introduce y dice: mujer, si tú bebes de esta agua, podrás a tener sed. Pero si tú bebieres del agua que yo te doy, ¿ah? Nunca más tendrás sed. Jesús habla de un cambio interno, la mente de una persona. Si no hemos logrado sacar todos los pensamientos y lograr entender lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, ya no soy yo. Cuando la gente me dice a mí: este individuo va a saber quién soy yo, esa persona no ha cambiado. Me lo está diciendo con sus labios. Esa persona no ha cambiado. Amén. Me faltan poquitos minutos, déjenme cubrir esto. Ahí se ve uno la importancia del Espíritu. El Espíritu fue el que le reveló a Jesucristo el de esa mujer, como era esa mujer. Esa es la importancia de que el hombre y la mujer que dan palabra de vida eterna, que predican el Evangelio, sean guiados por el Espíritu. Porque solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede revelar las circunstancias de esa persona. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar con alguien y empezamos a hablar y le damos un ejemplo? Y es exactamente, me dice: esa es lo que usted está relatando ahí, esa es mi vida. Ajá, exacto, porque lo confronta con la palabra. Ahora, note esto, hermano, aquí. Cuando Jesús está hablando del agua, Jesús está hablando de una experiencia transformadora. Escuche, esta experiencia no es simple, no es social, es total, es transformadora. Y Pablo lo ratifica y dice: si alguno está en Cristo, nueva. Es una experiencia transformadora. El agua que Jesús está hablando, lo dice más adelante, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Está hablando en cierta forma de la obra del Espíritu Santo, que había de venir, profetizadas por Isaías, profetizada por Ezequiel, por Joel, de lo que Dios quería que el Espíritu Santo hiciera en nosotros. Jesús lo dijo más adelante en San Juan y dice: cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, vendrá con vosotros y estará en vosotros. Él está hablando de una experiencia, del programa de Dios. ¿A qué viene el Espíritu Santo aquí? Ahora, nosotros creemos que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas? Primero necesitamos conseguir lo que esa mujer consiguió. ¿Qué consiguió esa mujer? La renovación de su mente, lo cual es la experiencia salvífica, el perdón de sus pecados. Mujer, si tú supieras quién es que dice, pero esperamos el Cristo, y ella le dice, Jesús le dice: yo soy. Más adelante en el verso, Jesús le dice: mujer, ese Cristo que tú esperas, aquí está. Yo soy. La mujer lo mira, hermano. Bueno, ella fue salva. Inmediatamente Jesús ha interrumpido, ella va y cuenta de la salvación, de la experiencia que ha tenido a mucha gente. Y no solamente se conformó con decirlos, los trajo. Y la gente tiene la misma experiencia de ella, porque ellos confiesan y dicen: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? ¿Qué necesitamos nosotros para recibir el Espíritu Santo? Necesitamos que alguien ponga la mano sobre nuestra cabeza y diga: recibe el Espíritu Santo. ¿Así se recibe el Espíritu Santo?
¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Hay que querer. La fe viene por el oír. Ahora, primero, el Espíritu Santo es dado por el Padre y el Hijo. Es una promesa a la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia tener o hacer para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo, buscarlo. Pedirlo, buscarlo. Así como Jesús fue a buscar agua, así como la mujer fue a buscar agua, de la misma forma, así como busco un producto en la tienda, yo tengo que buscar el Espíritu Santo. ¿Okay? Buscarlo, pedirlo, buscarlo. Pero no se necesita de una escuela para esto. Sencillamente es pedirlo, buscarlo. Pero no se recibe si no está la experiencia de la salvación primero. ¿Qué es la experiencia de la salvación? Cuando yo me rindo a Dios. Cuando le pido que perdone mis pecados. Cuando le pido que me limpie. Cuando mi mente es limpia. Porque Él no va a entrar en una mente sucia. Él entra en una mente. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber la experiencia de la salvación, del perdón de los pecados. Entonces se busca la llenura del Espíritu Santo. Pero ambas cosas, si no nos mantenemos, la podemos perder de nuevo. Si yo no me mantengo sirviendo a Dios, puedo perder la salvación. Si no me mantengo agradando al Espíritu Santo, puedo perder la relación con el Espíritu Santo. Eso lo enseña la Biblia. No son conceptos humanos, eso lo enseña la Escritura. ¿Alguna pregunta? Comentario. ¿Qué cree usted que fue lo que impulsó a estos hombres a escuchar a esta mujer? Aparentemente, ante los ojos de ella, esa mujer no valía nada. Exacto. Muy buena pregunta, hermano Caris. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero como no se escucha. ¿Cómo mira? ¿Cómo observa? ¿Qué es lo que cambia? La salvación empieza en el alma y en el espíritu de la persona. Ahí empieza el perdón, ahí empieza la redención. En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ahí empieza la salvación. Pero se podrá ver, ¿habrá un impacto físico en la persona? Permítame poner este ejemplo. Imagínese que alguien se acerque a usted y le regale $1 millón. ¿Dónde está? Imagínese que alguien se acerca a usted y dice, mira, aquí tengo $1 millón para ti. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Cambiará eso su actitud? Usted está vacío, usted dice, cambia. Tal vez sonríe, tal vez hay brillo en sus ojos, tal vez hay alegría. La alegría se puede ver, la emoción se puede ver, hermano, en los movimientos. Cuando esta gente oyó lo que ella contaba, no era la misma mujer, había un cambio en su voz, en su mirada, en su cuerpo. Que conocían quién era ella. ¿Cómo nosotros podemos hablarle a la gente de una transformación, de un cambio, si nuestra vida anda llena de tristeza, llena de amargura, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de pena, llena de angustia? Convicción en esa mujer. Grito de alma. ¿Verdad que sí? Cuando alguien llega y te habla de una manera que no tiene, como que no sabe lo que está diciendo, la gente lo toma por un charlatán. Pero cuando una persona habla con convicción, sabiendo y conociendo lo que está diciendo, la gente le presta atención. Atención. Entonces, algo había cambiado a esa mujer. La mujer que fue al pozo, ¿a qué hora era? A las 12 del día. A las 2:30 era otra mujer. Bendito sea Dios. Era otra mujer, hermano. Una nueva criatura. Era una nueva criatura. Se lo podía ver en sus ojos, en su hablar, en su sonrisa, en su cuerpo. Yo pienso que la salvación tiene efectos físicos. ¿Amén? Se va a ver. Se va a ver. Se va a ver el que anda caminando con cargas emocionales, espirituales en su vida.
Venimos de la oscuridad a la luz. A la luz. Pasamos a la luz. Yo creo que llegó donde el último marido y le dijo, ahora sí nos vamos a casar. No quiero vivir pecado Nos más. casamos. Es muy probable, es muy probable. Y si la amaba, dijo, bendito sea Dios. Así vamos para el templo. Si no salió corriendo, Bendito sea Dios. el río Paco del río. Ahora es que salió corriendo. Bendito sea Dios. Mire, la misma actitud que esta mujer tuvo, es la que tenemos que tener nosotros hoy. Si nuestra vida está llena de tristeza, volvamos a Dios, hermano. Si hay pensamientos, si hay ideas, hay conceptos en nuestra vida que no hemos cambiado, rindamos, busquemos esa transformación, renovación de nuestra mente. Busquémosla, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Gloria a Dios.